Hola con todos, el tema de este video es infección por Strongyloides stercoralis. Voy a abordar las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en primer lugar, es importante conocer el ciclo de vida de este parásito, de Strongyloides stercoralis. Y lo que necesito que aprendan, que memoricen, es la forma en la cual este parásito llega a infectar al ser humano. Entonces, primero las larvas en su fase rhabditiforme o rhabdiforme son expulsadas a través de las heces y alcanzan los suelos. Entonces, allí un paso importante que va a ocurrir para la infección del ser humano es que esta larva rhabditiforme va a pasar a su fase filariforme, que es la infecciosa. Importante, repito, la forma infecciosa de Strongyloides stercoralis es la larva filariforme. Es la que va a atravesar la piel. Y como les repito, esta larva, el parásito, va a estar en los suelos contaminados con heces, sean de humanos o sean de perros, que también puede infectar a los perros. Entonces, una vez que ha penetrado la piel, va a llegar hacia los vasos sanguíneos o hacia los vasos linfáticos. Y desde allí va a llegar a través de la circulación hacia los pulmones, específicamente hacia los capilares pulmonares, en donde va a atravesarlos y va a llegar hacia los alveolos pulmonares y va a ascender pasando por los bronquios, la tráquea, la laringe, hacia la faringe, para posteriormente ser deglutido. Y va a llegar entonces hacia el duodeno y hacia el yeyuno, en donde se va a instalar, en donde va a pasar a ser a su forma adulta. Bien, entonces va a llegar hacia su forma adulta, con la cual va a comenzar a liberar los huevos. Pero algo que es particular en cuanto a Strongyloides stercoralis es su capacidad de generar autoinfección. Voy a explicar qué es esto. La autoinfección es básicamente que el parásito adulto, como consta aquí, va a liberar sus huevos dentro de, el lumen intestinal. Y esos huevos van a pasar a su forma rhabditiforme, que es la primera fase, y van a ser expulsados en las heces. Eso ya lo conocemos. Pero hay otra posibilidad, y es que esta larva rhabditiforme pase directamente a ser su forma filariforme dentro del intestino. Y la forma filariforme es la que puede perpetuar la infección. Bien, va a atravesar el lumen intestinal, la pared intestinal o bien la zona perianal y entonces va, como les digo, a perpetuar la infección. Bien, algo que es importante conocer es qué factores favorecen la transformación en la forma filariforme. Principalmente lo que quiero con lo que se queden es la inmunosupresión. Cuando un paciente presenta inmunosupresión, especialmente una deficiencia de inmunidad celular, esto va a favorecer el ingreso, más bien, va a favorecer la transformación a la forma filariforme y además la penetrancia de este parásito en los tejidos y su diseminación posterior en todo el cuerpo, que ya voy a mencionar un poco más acerca de esto más adelante. Otros factores que favorecen la transformación de la fase rhabditiforme a la filariforme es el estreñimiento, los divertículos y también el ilio. Bien, entonces esto es lo que va a dar lugar a la autoinfección. Y ahora, ¿cómo se transmite? Como les mencioné en la parte del ciclo, las larvas van a estar en el suelo contaminado con heces humanas y estas larvas van a entrar en contacto con la piel, especialmente a nivel de los pies, y va a penetrarla. Y de esta manera va a llegar a los vasos y el ciclo que les mencioné. Las formas menos comunes de adquirir este parásito es a través de la vía fecal oral, a través de contacto sexual y a través de un trasplante.
los pacientes pueden desarrollar, infectados por estrongiloides, pueden desarrollar infección crónica. Y esta infección puede diseminarse de manera asintomática por todo el cuerpo, incluyendo, por ejemplo, el hígado. Entonces, la larva parásito puede quedarse en el hígado y posteriormente ser transmitido hacia un paciente que está recibiendo este hígado donado. En cuanto a la epidemiología, va a ser muy prevalente en áreas con medidas de sanidad deficientes. Recordemos que la principal vía de infección es a través del contacto de la piel con suelo contaminado con heces. Esta infección va a ser endémica en regiones tropicales y subtropicales, como áreas del sudeste asiático, África y Latinoamérica, aunque también, como podemos ver en este cuadro, hay reporte de casos en Norteamérica, Australia y Europa. Hay zonas en las que puede llegar a exceder el 30% e incluso algunas en las que puede sobrepasar el 70% de prevalencia, como zonas de África subsahariana. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la enfermedad severa, que es la hiperinfección y la infección diseminada que voy a abordar más adelante? Entonces, primero tenemos al paciente inmunocomprometido. Es el paciente con inmunodeficiencia celular, sea causada por HIV, por el virus linfotrópico humano tipo 1, por malignidad, inmunodeficiencias primarias o también inmunosupresión inducida por fármacos, especialmente corticosteroides, pero también tenemos fármacos citotóxicos e inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Posteriormente tenemos a la hipogamaglobulinemia, como en el síndrome nefrótico y en el mieloma múltiple. Recordemos que en el mieloma múltiple vamos a tener en realidad niveles altos de gamma globulinas, de inmunoglobulinas, pero el problema es que estas son no funcionales. Después tenemos el alcoholismo o la malnutrición y por último al embarazo. Vamos con las manifestaciones clínicas. La infección aguda es importante mencionar que no siempre suele reconocerse ni reportarse. Entonces puede que el paciente pase por alto una posible infección por Strongyloides stercoralis, puesto que no siempre suele manifestarse claramente. Pero si es que se manifiesta, esta puede ser como irritación a nivel de la zona de penetración cutánea, especialmente a nivel del pie, tos seca después de una semana de infección, y esto es algo que olvidé mencionar previamente, y es que el ciclo de vida de Strongyloides stercoralis es de 2 a 4 semanas. En estas 2 a 4 semanas, desde que penetra la piel hasta que logra alcanzar el intestino. Bien, entonces eso tener en mente. Entonces, una semana después de haber penetrado la piel, va a llegar hacia los pulmones y entonces en su ascenso hacia la faringe va a generar irritación y esto se puede manifestar como tos seca. Una vez que ha llegado hacia el intestino, pues puede manifestarse con diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y anorexia. Esto principalmente a partir de la semana 3, que es cuando ya ha ascendido hacia la faringe y ha sido deglutido el parásito. Y algo que es importante mencionar es que la detección de las larvas en las heces puede o suele darse a partir de la semana 4. Ahora vamos con la infección crónica. El problema aquí, el problema con Strongyloides stercoralis es que puede cursar de manera asintomática hasta que el paciente llega a estar inmunosuprimido. Puede tranquilamente pasar años sin que esta infección se manifieste y que el paciente sepa que tiene la infección, hasta que, como les digo, ocurre algún proceso que da lugar a compromiso del sistema inmune. Pero si es que se manifiesta la infección crónica, puede ser con síntomas gastrointestinales como los que les mencioné antes, incluido dolor abdominal, especialmente a nivel epigástrico y periumbilical después de comer, vómito intermitente, estreñimiento y borborismo. En cuanto a los síntomas respiratorios, se mantiene la tos seca, puede manifestarse con irritación de garganta, disnea, sibilancias y asma. Y ahí hay algo importante a mencionar en cuanto al asma, es que este
A diferencia del asma típico, por así decirlo, el que está asociado a esta infección va a empeorar con los corticosteroides, que recordemos que favorece la sobrevida, la infección, la autoinfección y la diseminación de estrongiloides estercoralis. También tenemos síntomas dermatológicos y aquí les quiero mencionar el que es patognomónico, el que va a encontrar en sus exámenes, y es la larva currens. Bien, la larva currens es básicamente una manifestación de el desplazamiento o movimiento del parásito a nivel del tejido subcutáneo. Y hay algo aquí que es importante. Bueno, les voy a mencionar más adelante en la parte de diagnóstico diferencial. Aquí quedémonos con que la larva currens se caracteriza por estos patrones, estas lesiones de tipo serpiginosas que tienen un desplazamiento de 1 centímetro en 5 minutos o de 5 a 15 centímetros en 1 hora. Esto va a ser clave y por favor quédense con esto. Además va a ser eritematoso, como podemos ver aquí, y pruriginoso, va a generar picazón. También otros síntomas van a ser prurito, urticaria. Esta puede llegar a ser la única manifestación sin contar, más bien, sin que el paciente manifieste el resto de síntomas. También angioedema. Y vamos a encontrar hasta en el 70% de casos eosinofilia, pero no suele ser muy alta. Bien, ahora vamos con las manifestaciones severas. Tenemos a la hiperinfección y a la infección diseminada. Estas van a aumentar en riesgo, más bien el riesgo de desarrollar estas manifestaciones, esta forma de la enfermedad va a aumentar con los factores que les mencioné antes, especialmente inmunosupresión. Entonces tenemos primero la hiperinfección y es el aumento de síntomas localizados en regiones que son parte del ciclo de autoinfección. Esto es la piel, los pulmones y el intestino. Mientras que por su parte la infección diseminada va a ser, va a contar con el síndrome de hiperinfección más manifestaciones o infección en zonas fuera del ciclo de autoinfección. Esto puede involucrar al hígado, a los riñones, al cerebro, a los músculos, entre otros. Ya, ¿qué manifestaciones podemos encontrar en la enfermedad severa? Entre los síntomas gastrointestinales o entre las alteraciones gastrointestinales que pueden llegar a producirse están el ilio paralítico, puede haber perforación. Y recordemos que si hay perforación, esto abre paso a las bacterias que forman parte de la microbiota para ingresar hacia la circulación y diseminarse, lo cual puede posteriormente provocar neumonía, sepsis y meningitis. También está ascitis, colitis, enteropatía con pérdida de proteínas, ulceración, sangrado gastrointestinal y obstrucción, especialmente del intestino delgado. En la parte respiratoria vamos a tener una disnea más severa, fiebre, tos, sensación de cuerpo extraño, dolor torácico, hemoptisis e incluso el paciente puede llegar a desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a las lesiones cutáneas, estas más allá de las que les mencioné previamente, pueden llegar a progresar y manifestarse como púrpura incluso. Algo que es característico de esta infección en la fase severa o en su forma severa es la púrpura periumbilical, que se parece a una huella dactilar. Ahora, en los exámenes de laboratorio, como les mencioné antes, vamos a encontrar eosinofilia, usualmente mayor a 400 células por mililitro, pero menor, perdón, aquí es microlitro, pero menor a 3000. Esto no es, mayor a 3000 no es característico de infección por estrongiloides. Aunque es importante aquí mencionar que la eosinofilia suele estar ausente en los pacientes con síndrome de hiperinfección. También podemos encontrar elevación en los niveles de inmunoglobulina E séricas, aunque puede este hallazgo estar ausente en pacientes que tienen infección con el virus linfotrópico humano tipo 1.
La endoscopía realmente no se realiza en todos los pacientes, suele realizarse en pacientes con síntomas gastrointestinales en los cuales se desconoce la etiología del cuadro. Y aquí tenemos algunos hallazgos. Por ejemplo, a nivel del duodeno podemos encontrar coloración marrón de la mucosa, edema, manchas eritematosas, hemorragias subepiteliales, e incluso megaduodeno. Y en la biopsia vamos a encontrar el parásito en las criptas gástricas o glándulas duodenales e infiltrado eosinofílico en la lámina propia. En cuanto al colon, podemos encontrar úlceras actosas, úlceras serpiginosas y lesiones tipo santomas. Las manifestaciones en el colon pueden incluso llegar a confundirse con colitis ulcerativa. Suelen ser similares. Y el estudio microscópico de heces, pues básicamente nos va a permitir observar las larvas. Hacemos con el diagnóstico. ¿En quién vamos a sospechar? Vamos a sospechar en pacientes que tengan una exposición epidemiológica de importancia, es decir, que hayan estado en lugares endémicos para esta infección, que presenten síntomas gastrointestinales, respiratorios y o dermatológicos más menos eosinofilia. Y en pacientes con infección sistémica por bacterias entéricas sin causa obvia aparente. Por ejemplo, un paciente con una infección severa, como les dije, puede darse lugar a una perforación intestinal. Bien, ahora veamos cómo diagnosticamos primero en el paciente asintomático. ¿A qué paciente se le debe realizar tamizaje o screening? A pacientes con exposición epidemiológica en las siguientes circunstancias. Sean pacientes que van a estar sujetos a intervenciones asociadas a inmunosupresión, como que vaya a recibir un trasplante o vaya a recibir medicamentos inmunosupresores. Un paciente que va a donar órganos o en inmigrantes y refugiados, aunque principalmente en estas dos causas de acá, estas dos circunstancias. En estos casos se va a realizar serología o PCR en heces. Algo que es importante mencionar es que pacientes que son candidatos a trasplante y se detecta la infección, es importante realizar un test para HTLV1. En pacientes que tienen sospecha de infección y tienen manifestaciones dermatológicas, respiratorias y o eosinofilia, pero sin manifestaciones gastrointestinales, vamos a realizar serología, sea con ELISA, inmunofluorescencia o inmunoblot. También puede considerarse la biopsia cutánea en pacientes con manifestaciones dermatológicas. Por otro lado, en pacientes con manifestaciones gastrointestinales, vamos a realizar serología, examen en heces, en el cual vamos a realizar el estudio microscópico, pero es importante aquí mencionar que no siempre vamos a encontrar resultados, más bien no siempre vamos a encontrar la larva bajo el microscopio, y esto no quiere decir que la infección pueda ser descartada. Entonces tenemos una sensibilidad menor al 50%, aunque la sensibilidad va a aumentar con múltiples exámenes en heces. Puede llegar a alcanzar el 100% incluso de sensibilidad en pacientes a los que se les realiza 7 exámenes. También puede considerarse realizar un PCR en heces y un cultivo en agar, el cual nos va a demostrar un patrón migratorio bacteriano. Esto quiere decir que, digamos, colocamos en el plato el agar la muestra y esto va a dar un patrón migratorio del cultivo bacteriano que va a venir junto con la larva. Después tenemos el síndrome de hiperinfección. En estos casos vamos a realizar serología, exámenes en heces, hemocultivos, porque como les digo, puede llegar a generarse en estos casos infección bacteriana por perforación, examen de esputo o lavado bronquio alveolar, paracentesis en pacientes con ascitis y punción lumbar en pacientes con meningitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que considerar otros parásitos que pueden causar síntomas gastrointestinales y o pulmonares más urticaria y eosinofilia. Y estos pueden ser ascariasis o anquilostomiasis causada por anquilostoma o necatora. Después, y aquí está uno que les quería mencionar previamente, y es la larva migratoria cutánea.
La larva migratoria cutánea tenemos que diferenciarla de la larva currens, ya que, como les mencioné, a lo que tenían que prestarle atención es que la larva currens puede moverse 1 centímetro eh, en 5 minutos y 5 a 15 centímetros en 1 hora. Esto a diferencia de la larva migratoria cutánea, la cual tiene un recorrido de 1 a 2 centímetros por día. Es un recorrido más corto y es lo que nos va a permitir diferenciarlo de estrongiloides. Y otra de las diferencias es que la larva migratoria cutánea va a persistir, la lesión va a persistir durante semanas, mientras que en estrongiloides suele ser evanescente, no suele persistir. Bien. Ahora, en cuanto a la colitis ulcerativa, como les mencioné, la infección a nivel del colon puede lucir similar a un caso de colitis ulcerativa y aquí tenemos que considerar diferencias que vamos a evidenciar en estrongiloidiasis, como el patrón discontinuo de inflamación, lo cual no es característico de colitis ulcerativa, infiltrados eosinofílicos, arquitectura de las criptas va a estar intacta y suele involucrar a la submucosa. Esto es característico de infección por estrongiloides. Después, diferenciales para el síndrome de hiperinfección está el síndrome de Loeffler, que puede estar causado de igual manera por Ascaris y anquilostomiasis, filariasis pulmonar, en la cual aquí la diferencia con la infección por estrongiloides es el grado de eosinofilia, que suele ser mayor a 3000 células por microlitro. Recordemos que en estrongiloides no suele ser tan alto. Y por último está la meningitis bacteriana. Ahora vamos con el manejo. Vamos a dividirlo en infección no complicada y en infección severa. Entonces, en un paciente con infección no complicada y que es inmunocompetente, vamos a dar un régimen de monodosis o de 2 dosis de ivermectina. Aquí olvidé poner la ivermectina. Bueno, la ivermectina vamos a darla en 200 microgramos por kilogramo al día por 1 o 2 dosis. Es decir, solo van a ser máximo 2 días de tratamiento con esta dosis indicada. En el caso de pacientes inmunocomprometidos, el régimen va a ser de 4 dosis. De igual manera, 200 microgramos por kilogramo al día de ivermectina oral por 2 días y luego repetimos estas 2 dosis luego de 2 semanas. Bien, entonces vamos a tener 2 días de tratamiento, un tiempo de espera de 2 semanas y otra vez 2 días de tratamiento con una dosis total de 4. Por otro lado, para pacientes con infección severa, vamos a utilizar la misma dosis de ivermectina, que es 200 microgramos por kilogramo al día, más antibióticos con cobertura para gram negativos entéricos. Recordemos que puede haber esta sobreinfección bacteriana. Si es que el paciente no tolera la vía oral, podemos utilizar ivermectina por vía subcutánea, en caso en el cual puede considerarse incrementar la dosis hasta 400 microgramos por kilogramo al día. También en pacientes con inmunosupresión puede considerarse reducir, si es que es factible, las dosis de los inmunosupresores. Y si es que el paciente está con enfermedad crítica, y los exámenes en ese son positivos por 3 días o más a pesar de la terapia con ivermectina, podemos considerar agregar albendazol, la dosis está aquí, 400 miligramos 2 veces al día, hasta alcanzar la mejoría clínica. Y ahora aquí consideremos algunos aspectos en cuanto a la ivermectina. Y es que se ha demostrado que tiene mayor efectividad que el albendazol, por eso es la primera línea. Pero si es que se utiliza albendazol, si es que no hay ivermectina, que no es muy común que no haya, podemos utilizarlo en 400 miligramos 2 veces al día por 3 a 7 días. No se debe utilizar una dosis fija, ya que la ivermectina es un medicamento lipofílico y sus concentraciones pueden variar de acuerdo al tejido adiposo del paciente. En pacientes de regiones endémicas para loiasis,
como regiones en África, se debe realizar un screening para microfilaremia antes de administrar la ivermectina, puesto que el no realizar esto, el no haber primero tratado la loiasis, puede desencadenar un cuadro de encefalopatía. Bien. La alternativa tanto para la ivermectina como el albendazol va a ser moxidectina 8 miligramos monodosis oral. La duración de la terapia antihelmíntica en los pacientes con infección severa, es importante mencionar que eh, va a darse, la terapia va a darse hasta alcanzar resolución de síntomas más heces negativas diarias por al menos 2 semanas. Esto es muy importante. Y en pacientes que están inmunosuprimidos, vamos a continuar con la ivermectina después de esta fase inicial, una vez al mes por al menos 6 meses. Ahora vamos con el paciente asintomático. Ya entonces, si se sospecha de una posible infección, de acuerdo a una exposición epidemiológica de riesgo, vamos a considerar algunos factores para tratar al paciente. Y entonces, si es que vamos primero con los pacientes que van a requerir inmunosupresión. Si es que va a requerir inmunosupresión inmediatamente o en poco tiempo, podemos iniciar terapia empírica sin el tamizaje previo. Es decir, sin tener un resultado positivo, podemos iniciar con la terapia. O podemos también considerar el tamizaje serológico y dependiendo del resultado, tratar o no tratar. Aquí va a ser de igual manera la dosis como mencioné antes, ivermectina 200 microgramos por kilogramo al día por 2 días y repetir a las 2 semanas. Esto va a ser el mismo esquema para todos estos 3 escenarios. Si el paciente requiere inmunosupresión, no, pero esta no va a ser inmediata, de igual manera, podemos considerar iniciar terapia empírica sin el tamizaje previo o considerar el tamizaje serológico y tratar dependiendo del resultado. Y para pacientes que son recipientes de trasplante de órgano de un donante salió positivo para estrongiloides, vamos a dar igual el tratamiento de 4 dosis. Bien, y por último, para pacientes positivos para la infección, pero que no requieren inmunosupresión, pues vamos a dar la terapia de solo 2 días. Y para finalizar, vamos con el seguimiento. En pacientes que tienen síntomas persistentes después del tratamiento, pues podemos considerar repetirlo. En pacientes que tuvieron microscopía positiva antes de iniciar el tratamiento, vamos a repetir el examen microscópico 2 a 4 semanas después. Si es que las larvas persisten, pues tenemos que repetir el tratamiento. Y si el paciente tenía eosinofilia antes del tratamiento, vamos a repetir el conteo de eosinófilos cada 3 meses por un año. Si es que la eosinofilia persiste, debemos descartar otras causas de eosinofilia. Y si no se encuentra una causa diferente a la infección por estrongiloides, pues podemos considerar repetir el tratamiento. Y eso fue todo. Si es que el video te sirvió, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas.